No parece difícil justificar por qué se escribe. Para chatear, para llenar un formulario, para contestar una pregunta en un examen, para redactar un trabajo que nos ha sido pedido por el profesor. La justificación se vuelve más difícil cuando se trata de escribir literatura, aunque también aquí podrían imaginarse varias razones. Para crear bestsellers y ganar mucha plata, pregúntenle a J.K. Rowling, la autora de la serie de Harry Potter, por ejemplo. Para labrarse un nombre y una autoridad, nuestro gran precedente, la Biblia, es un libro sagrado y ha contagiado su sacralidad a toda la literatura posterior, aunque vivamos en un mundo laico. Para justificar una actuación histórica o política, el caso de las memorias de un político, como Churchill, por ejemplo, o de los libros que se redactaron después de la operación Chavín de Huántar en la Embajada del Japón. Algo de vanidad debe de haber en el hecho de poder captar la atención de alguien en una época en la que tantas cosas, desde el videojuego hasta la propaganda de detergente, compiten por la atención de consumidores o de personas. No necesariamente son términos equivalentes, aunque exista gente que crea que sí lo son. Sin embargo, deben existir formas más sencillas de hacerse notar que, por ejemplo, escribir poemas complicados. Por eso, si todavía se escriben, puede ser que exista alguna razón que no esté incluida en las listas anteriores. Creo que uno, cuando escribe literatura, en realidad escribe porque sí. Sí, porque sí. Porque quiere probarse a sí mismo que puede hacerlo, como en los deportes de aventura. Subir el cerro, nadar a tal velocidad o a tal distancia. O más misteriosamente, porque uno se siente en la obligación de hacerlo, con toda la carga de trabajo libremente asumido que contiene la etimología de obligación, obligare, porque hay un destino expresivo que quiere manifestarse. Y así puede decirse que escribir es una necesidad gratuita o una gracia necesaria, o en palabras del gran poeta español Pedro Salinas, un seguro azar. ¿Y por qué se lee? Aquí también podríamos imaginar varias respuestas. Leo porque tengo práctica calificada el miércoles y me han dado para leer 10 soles de fotocopias. Leo la etiqueta de la lata de conservas porque quiero verificar si ha expirado la fecha de caducidad. Leo la literatura médica de la caja de remedios porque soy alérgico a la sulfa y quiero saber si el medicamento que he comprado contiene sulfa entre sus componentes. Observemos, ya en este punto, que existe una diferencia importante con la escritura. Difícilmente decimos que leemos porque sí, ni siquiera si se trata de literatura. Muchas veces solo leemos la literatura que nos encargan leer en las clases de literatura. Desde que aprendí a leer, me figuro en la cama, apoyado en el pecho de mi padre, señalando yo con el dedo las palabras de un periódico, podría ser la prensa, que él sostenía mientras yo las pronunciaba lentamente. Creo que leo porque sí. De chico leía los carteles publicitarios, los boletos de los ómnibus o del tranvía, los viejos tomos de El Tesoro de la Juventud, que habría en cualquier parte, y ciertamente libros de la editorial Molino, con las historias de Jasón y los argonautas, y las de los héroes de la Ilíada y de la Odisea, que me habían regalado mis tíos al conocer de mi afición por la mitología. Casi como Cervantes, y aquí termina el parecido, que, como narrador del Quijote, confiesa que leía hasta los papeles tirados en las calles del mercado de Toledo. Ahora que recuerdo bien las cosas, solo al llegar a tercero de secundaria, mis lecturas fueron más o menos ordenadas,
Antes fueron caóticas, y ese caos me encantaba. George Steiner recuerda que Hegel decía que el búho de Minerva volaba durante el crepúsculo, durante la puesta de sol. La Biblioteca del Congreso de Washington contiene más de 30 millones de libros. Libros, papeles, panfletos y otros objetos ocupan 850 kilómetros de estantes. Los 4.500 empleados de la biblioteca intentan clasificar con ritmo febril los 7.000 textos que se reciben cada día. El presupuesto anual de la Biblioteca del Congreso de Washington supera los $400 millones. Hace poco, en un nivel más modesto, pero ciertamente importante, se inauguró el nuevo local de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Nunca, como en nuestra época, se han publicado tantos libros. Nunca, como en nuestra época, gracias a la Internet, está la información más disponible, más a la mano. Sin embargo, a pesar del búho de Minerva, existe el crepúsculo. Algo se está muriendo. Creo que lo que se está muriendo es la lectura. La lectura que se hace porque sí, la lectura lúdica. Y quizás también se lleve con ella a la lectura literaria, es decir, a la que concibe el texto en su puro valor artístico, y no como testimonio histórico, social, cultural, psicológico o ideológico. En otras palabras, sospecho que están muriendo tanto una actitud hacia la lectura, el leer por gusto, como un procedimiento de lectura, la lectura artística. Creo que en parte, esta conciencia de estar asistiendo al crepúsculo de la lectura, o por lo menos al crepúsculo de un tipo de lectura, al fin de una manera libre y a la vez rigurosa y respetuosa de leer, fue lo que me animó a escribir. Como lo he dicho varias veces, no me considero escritor, sino más bien lector. Y si he cambiado momentáneamente la segunda condición por la primera, es porque he buscado, escribiendo, registrar lecturas y reflexionar poéticamente sobre la actividad de leer. Pretendo exponer claramente mi posición desde ahora. Creo que haber dejado de leer porque sí es una forma de deshumanización. No leer porque sí es una pérdida. Perdemos en libertad, en sentido de lo gratuito. Y también perdemos en imaginación, en sutileza, en perspicacia, si no nos entrenamos permanentemente en aquella lectura a la que he denominado literaria o quizás mejor artística. Con este telón de fondo, me ha parecido que podría ser interesante para ustedes mostrarles lo que he hecho. No para proponer una manera autorizada, una interpretación auténtica de mis textos, sino porque ellos reflejan fundamentalmente una manera de leer que quizás se pierda por completo si por lo menos un grupo de nosotros no se convence de que pueda ser importante o relevante practicarla y enseñar a practicarla. Básicamente, la manera artística de leer supone considerar a todo texto o a toda parte de texto como metáfora. Es decir, esto, este título, esta palabra, este verso, este soneto, remite, se dirige a, apunta a, muda a otra cosa. En otras palabras, en literatura, todo es significante. Todo significante nos lleva a un significado, y muchas veces esto supone un cruce de lecturas, una contaminación, como ocurre frecuentemente en la comedia de Dante,
pues un texto se interpreta mediante otro, y este mediante otro, y así hasta el infinito, en una remisión eterna que debe tanto al capricho como al rigor. Por ejemplo, en mi libro Vigilia de los Sentidos, que apareció en 2005, los dos poemas extremos de la sección Personae, personas, que significa máscaras en latín, intentan referir con su posición el punto inicial y el punto final de un viaje. Lo ha hecho notar con claridad Carlos Gatti en su artículo Los nortes de Vigilia de los Sentidos. El poema inicial narra el viaje del Ulises de Dante, mientras que el poema final se refiere al viaje no realizado de Guido, el frustrado director de cine de 8,5 de Federico Fellini. En el medio, 26 encuentros con diferentes figuras literarias y artísticas, Gregor Samsa, Romeo y Julieta, etc. Es decir, esta misma disposición en un poemario debe leerse metafórica, connotativamente. ¿Qué podría significar? Quiero leerles, en primer lugar, el primer soneto de la colección, al que titulé El viaje, por el último viaje de Ulises, tal como se cuenta en el canto 26 de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Me gustaría que lo siguieran con el bello fondo de la pintura que Luis Alfredo Agusti realizó inspirado en este poema en enero de 2006. Leo. Soy nadie y les ofrezco mis palabras, piedras lustrosas 1000 veces lamidas, arenas que se escurren mientras brillan, sutiles variaciones de la nada. Hermanos, ya las velas remendadas están, por sal y por luchas curtidas las manos, firmes aún las rodillas, y sigue en el puerto la corva barca. Que los días que queden de esta breve vigilia de los sentidos den fruto. Para ir más allá del occidente hemos nacido, y un destino único dirige nuestra proa, tender redes en mares siempre al norte del futuro. En 2001 publiqué un texto en la revista Hueso Húmero que se refiere a este poema. De él saco las siguientes ideas. Cito. Quizás convenga empezar por hacer notar el contraste entre el primer cuarteto y el resto del poema, y también por señalar la relación del primer sustantivo del citado cuarteto, nadie, y el último, nada. Ulises, el nadie de la Odisea, solo ofrece palabras, piedras lamidas por el mar, sassi che il mare ha consumato, como dice la canción de Gino Paoli, arenas fugaces como el libro de arena borgiano, destinado al olvido, es decir, nada, en una equivalencia que podría ser malarmeana, tanto en su oposición a lo material o a lo objetivo, como en la melancólica afirmación de la fragilidad del espíritu. Quizás el hiato entre esta y las siguientes estrofas resulte demasiado evidente y hasta forzado o irreal. No obstante, la caracterización de Ulises como hombre maduro que reflexiona de manera ácida o decepcionada sobre lo que más le ha servido en su vida, la lengua, no deja de tener cierta verosimilitud. Lo que sigue remite al paso de la comedia en el que se relata el último viaje de Ulises. El vocativo es el mismo, hermanos, frati, aunque la descripción específica, la referencia a las rodillas firmes o a la corva barca, tenga más sabor a la Ilíada que a la comedia. No se ha olvidado el hecho de que los objetos y las personas ya estén usados, que sean maduros o viejos.
las velas remendadas, las manos curtidas por la sal marina de muchos viajes anteriores y también por esfuerzos y luchas. Es a este grupo de compañeros que Borges ha comparado a la tripulación del Pequod, que fatigó los mares en busca de la ballena blanca y con la sublime locura de la aventura atlántica europea. Recordemos a Rubén Darío: mientras haya una América oculta que hallar, vivirá España, al que Ulises se dirige animándolos al viaje. Y lo hace con las mismas palabras que el Ulises dantesco, aunque los encabalgamientos y por lo tanto los énfasis resulten distintos. Los días que queden de esta breve vigilia, píchola, dice Dante, deben ser útiles y productivos, deben dar fruto, lo que significa que deben emplearse en hacernos crecer en experiencia, en conocimiento y en sabiduría. Ulises invoca a ir más allá del occidente, a pasar el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules. Recuérdese la divisa de Carlos V, plus ultra, enlazada en las columnas de su escudo, y a surcar con medios propios mares desconocidos. La imagen final está calcada de un verso de Paul Celan en Atemwende. Puesta en boca de Ulises, refuerza el tono nobilísimo de la argumentación. Dante emplea 52 versos en relatar esta aventura. A mí se me concedieron solo los 14 del soneto. Sin embargo, cuento con él, con Dante. A él me remito, a él me refiero. Por él sabemos que el viaje termina en un naufragio, o en clave alegórica, que la razón por sí sola, sin la ayuda de la gracia, no puede alcanzar eternidades. El peligro que presidió la empresa de Odiseo late en toda empresa humana, hasta en la más noble, como la poesía, y en todo instrumento humano, hasta el más noble, como el lenguaje. En este sentido, no es impertinente empezar el poema con la aguda conciencia de la irrealidad de las cosas de las que uno se percata con frecuencia, pero especialmente cuando se siente autor. También Shakespeare es un nadie, también Pessoa es un nadie, también Machado, el de Juan de Mairena y Abel Martín, es un nadie. Todos ellos son un conjunto de personajes, un conjunto de máscaras. En latín, persona significa